forma tal que, esa informação possa ser útil para tomar as decisões. Como todos sabemos, Argentina tem passado por um processo de eleições legislativas de meio período recentemente, e agora que a poeira baixou um pouco, é um bom momento para entender como está a macroeconomia na Argentina e como os empreendedores, os empresários, têm que se preparar para este novo momento. E para isso, eu, Federico Servideo, terei o privilégio de conduzir esta conversa com Gonzalo Santamarina e com Juan Pablo Ronderos, dois dos sócios e founders da firma MAP Latam, uma prestigiosa firma de consultoria empresarial, de análisis econômico, de análisis estratégicos que há mais de 20 anos vem apoiando a empresas lá na Argentina e na América Latina e agora também na Europa no desenvolvimento de seus negócios. Sem mais delongas, e uma vez mais agradecendo a participação de todos vocês, e em particular agradecendo a nossos amigos da MAP Latam, paso la palabra para Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho la oportunidad ya para pedirte que nos cuentes un poco qué es MAP, quién es MAP, y que a partir de esa tu presentación inicial, después consigamos entender un poco más, junto con Juan Pablo, la macro en Argentina, y después vamos a ver un poco cuáles son las oportunidades que se nos presentan a partir de este análisis macro y de esta situación actual con Argentina. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Gonzalo, paso la palabra para ti. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Federico. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación a charlar con la Cámara y con los miembros de la Cámara. MAP es una consultora boutique que tenemos tres principales unidades de negocio. Somos 4 socios. Van a conversar esta hora con 2 de ellos. Tenemos 3 unidades de negocio. Por un lado, trabajamos sobre todo lo que es el entendimiento del marco de los negocios. Juan Pablo, que va a conversar con ustedes hoy, es quien lidera ese negocio. Todo lo que es el análisis de contexto macroeconómico, pero también microeconómico. Mucho foco en la cadena de valor y el marco de los negocios. Y eso nos linkea directamente con nuestras otras 2 unidades de negocios que tienen que ver con la asistencia a nuestros clientes en estrategias empresariales. Por un lado, todo lo que es la consultoría estratégica y por otro lado, todo lo que es la consultoría en finanzas corporativas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con actividades de M&A, reestructuración financiera y análisis de proyectos de inversión. Y seguramente de eso vamos a estar charlando mucho el día de hoy. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá. Si quieren, les contamos en 15, 20 minutos que hemos preparado algo de cómo vemos el marco de los negocios en Argentina hoy y después, obviamente, súper abierto a todas las preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias, Gonzalo. Y una vez más, felicitaciones por el trabajo y por todo lo que están haciendo. Aprovecho solo para dejar registrado acá que MAP Latam es una de las consultoras que en términos de previsión, en términos de análisis prospectivo de lo que pasa en Argentina, ha sido una de las más precisas. Y ser precisos en Argentina no es fácil, no es fácil. Así que dejo aquí registrado nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por la contundencia y por la profundidad de lo que ustedes están haciendo. Juan Pablo, contanos un poco cómo está la macro y un poco de la micro ahí en algunos minutos para contextualizar la situación presente en Argentina, algunos pocos días después de
conocerse los resultados de las elecciones de medio termo en Argentina. Juan Pablo, contigo. Dale, gracias Federico, muchas gracias por la invitación, me sumo al agradecimiento de Gonza. Y bueno, gracias a todos por estar escuchando y a los que nos escuchen esto grabando. Si me permiten, les voy a compartir algunas slides que estamos compartiendo a nuestros clientes todos estos días para tratar de entender, como bien dijiste Federico, un escenario argentino que nunca es fácil de entender, pero sí que les podemos asegurar que nos da muchísimas oportunidades a los negocios y como bien dijiste, hay muchísimas oportunidades para empresas brasileras en Argentina si entendemos bien cuál es el marco del negocio y si después, como les va a contar Gonza, entendemos bien cómo es el market entry a ese marco del negocio y a esas oportunidades. Lo primero para contarles es, creo que cualquier análisis de la Argentina de hoy tiene que partir de dos hechos que están por fuera de cualquier escenario hace algunas semanas. Y esos dos hechos tienen que ver con el inédito apoyo de Estados Unidos, del Tesoro americano a la Argentina. Y digo inédito porque si uno revisa en la historia económica argentina nunca sucedió, pero si uno revisa en la historia económica de Estados Unidos no es usual lo que pasó, ¿no? El segundo hecho que estaba fuera de los escenarios, y creo que la reacción del mercado del lunes posterior a la elección demuestra que estaba fuera de esos escenarios, fue el contundente triunfo electoral del gobierno. Ninguna encuesta, si es difícil proyectar economía en Argentina, les diría que proyectar resultados de elecciones en Argentina es prácticamente imposible. Ninguna encuesta en Argentina estaba mostrando un triunfo electoral del gobierno como el que fue. Esto, junto con algunas cosas que hizo muy bien el gobierno en sus primeros 18 meses de gestión, nosotros ahí decimos que el gobierno fue muy bueno implementando un plan de emergencia, pero todavía no fue muy bueno. Gonzalo acá me dice que no está pasando mi presentación. Federico, ¿no se ve? Sigue con el primer slide, me pedí todo el tiempo. ¿Con el segundo tiempo? Sí. Bueno, perdón, yo no los estaba viendo ustedes. Bueno, si quieren, sigo hablando y después les pasamos la presentación a todos los que se hayan anotado, Federico. No sé por qué no está pasando. Ok, quizás podés... ahí pasó. ¿Ahí pasó? Ahí pasó, ahí estamos en el segundo slide. Sí, el problema es que, bueno, por alguna razón no lo puedo pasar a full presentation, ¿no? Full presentation, pero bueno, nada. Contalo y después... Dale. Yo lo voy mostrando así. Gracias, Gonzalo, por avisarme. El gobierno hizo algunas cosas bien en lo que nosotros consideramos que es el plan de emergencia y un plan de estabilización en los primeros 18 meses. Algo lógico. La diferencia entre un plan de emergencia y un plan de estabilización es que el plan de estabilización tiene que ser consistente y sustentable. El plan de emergencia no tiene por qué serlo. Y lo que esperábamos del gobierno en esta segunda parte es un plan de estabilización. Pero bueno, de ese plan de emergencia surgieron cosas muy buenas. Sin duda, el ancla más importante de esto fue el superávit fiscal y el intento de ordenar una performance monetaria que venía muy mal. Bueno, creo que esas dos cosas, esos dos hechos inéditos y esa base que había generado el gobierno muy bien en los primeros 18 meses, le da una oportunidad al gobierno que creo que Argentina no tuvo en muchísimos años. No quiero usar palabras, adjetivos rimbombantes como histórico y demás, pero sí creo que es una oportunidad única donde el gobierno tiene casi todo dado para poder hacer las cosas bien. Eso en Argentina no es sencillo. No había sido sencillo en todo este tiempo. Voy a dejar compartir, si les parece, porque no estoy pudiendo compartirles la presentación. Entonces sigo sin la presentación. En este sentido, nosotros creemos que la palabra clave que viene es pragmatismo. El gobierno, una de las cualidades que más resaltamos en el gobierno en sus primeros meses de gestión fue el pragmatismo económico y el pragmatismo político. Y creemos que en algún momento de estos 18 meses, sobre todo en los últimos 6-7 meses, el gobierno perdió un poco ese pragmatismo.
Y creo que la palabra pragmatismo vuelve a estar arriba de la mesa. Pragmatismo, ¿qué significa? Pragmatismo político, y ahí se abren dos situaciones. Nosotros no somos analistas políticos, pero sí trabajamos con nuestro socio de Isonomía y usamos bastante de su input. Pragmatismo político significa volver a reordenar el proceso de decisión interna de la gestión, y pragmatismo significa volver a hacer acuerdos con lo que el gobierno llama oposición racional, los gobernadores y los aliados de los partidos que están más cerca de lo que piensa el gobierno. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esas dos, si el gobierno vuelve a ese pragmatismo, y con la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre de este año, el gobierno no va a estar tan lejos de conseguir los quórum en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder generar una agenda de reformas que creemos que va a ser muy importante, aunque no va a ser las reformas que veamos en diciembre y enero en las sesiones extraordinarias del Congreso, no van a ser las reformas que necesita Argentina, pero sí creo que va a ser una señal muy contundente de un proceso de reformas que se inicia y que va a durar entre 3 y 6 años. Pero también significa pragmatismo económico. ¿Qué significa pragmatismo económico? Mucho se habló en todo este periodo de que Argentina vivía un riesgo K, un riesgo kirchnerista. Y si uno mira los números del riesgo país, queda muy marcado. Pareciera que el riesgo K, o el riesgo de volver al pasado, más o menos vale 500 puntos. Cuando uno mira el salto del riesgo país después de la elección de la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo ganó de manera contundente, el riesgo país pasó de los 900 puntos a los 1.450 puntos casi sin interrupción. Y ahora que se dio el resultado inverso a nivel nacional, el riesgo bajó de los 1.100 puntos a los 600 puntos también casi sin interrupción. Pero Argentina, con los 650 puntos de hoy, todavía está lejos de volver a los mercados financieros internacionales de crédito, que creo que es la clave que viene para entender si la estabilización en Argentina viene para quedarse y es sustentable. Creo que sí, si me adelanto, nosotros sí creemos que eso va a pasar en algún momento del año que viene. Pero volver al pragmatismo económico significa volver a las bases de lo que fue ese plan de emergencia y dar un paso más, ir a ese plan de estabilización para hacer esto consistente y sustentable. ¿Qué significa esto? Sostener lo muy bueno que se hizo en lo fiscal, fundamental, es el corazón de este programa. Ir a una normalización de la política monetaria, que en términos concretos significa que las tasas de interés en Argentina bajen, algo que está pasando y muy rápido estos días, y que volvamos a entender cuánto vale el dinero en Argentina, cuánto es la tasa de interés, y tengamos algunas certezas en ese sentido. Y sin dudas, trabajar mucho sobre cuál es el nivel de tipo de cambio de la Argentina sustentable que viene y cuál es el esquema cambiario que permite que el mercado crea que eso es sustentable. Creo que ahí es donde el equipo económico tiene más para trabajar, pero ahí se vuelve clave esto que les decía del Tesoro americano jugando muy a favor de Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina está inmersa en lo que nosotros llamamos un círculo vicioso desde hace muchísimos años, con la imposibilidad de rolear la deuda en los mercados financieros internacionales de crédito. Los países normales, los países de la región, Brasil, no paga su deuda cash, ni el sector público ni el sector privado, sino que cada vez que tiene un vencimiento busca nuevo financiamiento en los mercados financieros internacionales para pagar los vencimientos que van tomando, y eso le permite entrar en un círculo virtuoso en ese caso, donde se acumulan reservas, donde se mantienen las expectativas de evaluación ancladas, donde el riesgo país sigue en niveles bajos, y eso permite a los países de la región mantener ese círculo virtuoso de estabilidad que Argentina no ha podido tener. ¿Cuál es el rol que juega este bailout del Tesoro americano en romper este círculo vicioso en el que está Argentina? Con el bailout de Estados Unidos, lo que se consigue es despejar las dudas de que Argentina no va a dejar de pagar su deuda el año que viene. Y eso, garantía de que Argentina va a poder rolear su deuda, debería darle lugar al gobierno en mostrar, creo que la señal más esperada por los mercados, que es empezar a acumular reservas. Si el gobierno empieza a acumular reservas y logra rolear su deuda, creemos que las expectativas de evaluación y por ende las tasas de interés en Argentina se van a derrumbar
Y de la mano de esta derrumbe y este anclaje de las expectativas en Argentina, lo que vamos a ver es una disminución contundente del riesgo país que nos va a permitir volver a mantener lo que hacen otros países de la región como Brasil, que es asegurar el roleo de la deuda para seguir acumulando reservas y más. Pero este acceso a los mercados financieros internacionales de crédito del sector público nacional, que no sucede los últimos 25 años, ustedes piensen que Argentina solamente tuvo una ventana de 18 meses para poder hacer lo que hacen los países normales. Lo importante de esto no es el roleo de la deuda pública, sino que la baja de riesgo país, dado ese roleo de la deuda pública, le permita al sector privado argentino volver a los mercados financieros internacionales de crédito y poder financiar las necesidades de una economía que tiene que invertir, que tiene que crecer y que nosotros calculamos para el año que viene de alrededor 50 billones. 50 billones es alrededor de 8,5 o 9 puntos del PBI. Es decir, un número muy bajo para una economía emergente si la comparamos con otros ratios de países similares en la región. Es decir, Argentina no debería tener un problema con esto que siempre nos ha costado, que es convencer al mercado de que dólares en el mercado argentino no van a faltar. Si esto es así, lo que nosotros creemos es que en Argentina se va a empezar a consolidar un nuevo marco de los negocios que va a dar un espacio a nuevos modelos de negocios. Y ese nuevo marco de los negocios para nosotros tiene 4 dimensiones que hoy empiezan a tomar forma y empezamos a entender mejor por dónde van. Una es la macro, que como les decía, quizás después de muchísimo tiempo volvamos a una macro estable en Argentina, con equilibrio fiscal, con inflación, como esperamos nosotros el año que viene, de 1,5% promedio en el primer semestre y 1% promedio en el segundo semestre. Todavía alta para los estándares de la región, pero créanme que para los estándares históricos argentinos está muy bien, con expectativas ancladas, con saber más o menos por dónde va la economía. Pero también hay una dimensión que es el costo argentino, un costo argentino que va a seguir siendo un impedimento para los negocios, tanto en términos laborales como impositivos, como logísticos y demás, pero que vamos a este proceso de aceleración de las reformas que deberían bajarlo, pero sobre todo, y ahí pensando en las oportunidades de empresas brasileras, y ya para ir terminando, una estructura de mercados, que es la tercera dimensión, que empieza a ser con una economía más abierta, más competida, con más nuevos jugadores, con nuevos productos, y ahí es donde creemos que se abre la oportunidad para empresas brasileras, tanto para vender a Argentina como para producir y vender a Argentina. Ya para terminar, este nuevo marco de los negocios lo que da es un nuevo mapa de negocios, donde nosotros creemos que hay 4 grandes conjuntos. El primero son los sectores competitivos a pesar de la Argentina, es decir, que son competitivos igual a pesar de la volatilidad de Argentina, donde ahí está oil and gas, agro, minería o servicio del conocimiento. Los sectores que creemos que se van a beneficiar de una macro estable, como puede ser servicios financieros o la construcción o la energía. Los sectores que tienen que hacer transformaciones muy grandes y tener el foco en la productividad, como puede ser siderurgia, automotriz, alimentos y bebidas, comunicaciones y transporte. Y los sectores que creemos que no tienen una oportunidad y donde los modelos de negocio son más de comercialización y menos de producción local en el mercado argentino, que son sectores como línea blanca, electrónica, comercio, textiles. Con esto termino. Espero que les haya servido. Gracias otra vez, Federico, por la oportunidad. Juan Pablo, excelente, claro y profundo y muy objetivo en estos pocos minutos. Resalto esta última parte, ¿no? Cuán importante es para los empresarios, para los emprendedores, entender dónde están las ventajas, cuáles son los sectores, esas 4 categorías, como bien lo resumiste, es súper importante. Muchas veces los empresarios, los emprendedores, en el entusiasmo, no consiguen entender en cuál categoría encaja su negocio y no necesariamente actúan en consecuencia. Y eso lo vemos mucho en la Cámara cuando discutimos diariamente con los interesados en hacer negocios, y realmente esta clusterización en 4 categorías es súper importante para esta nueva Argentina, ¿no?
Lo que también quería resaltar de lo que dijiste es cómo el gobierno ha trabajado, cómo el gobierno del presidente Milei ha trabajado bastante fuertemente en la macro. Lo que viene ahora es lo que siempre decimos, ¿no? Ahora viene la micro, cuáles son las acciones que van a impactar en la micro. Ahora, lo que me parece importante, ahí Gonzalo, paso la palabra para vos, ya están llegando algunas preguntas, paso la palabra para vos. Bueno, ¿cómo ustedes trabajan con sus clientes? ¿Cómo dialogan con los empresarios y los emprendedores? ¿Qué recomendaciones, qué ideas discuten con ellos a partir de este panorama que Juan Pablo nos presentó? Gonzalo, ¿nos contás un poco, por favor? Sí, dale, Federico, gracias por la palabra. Bueno, justamente tres, si querés, dimensiones en esto que decías de encajar en las 4 categorías, ¿no? Y por supuesto esto no es blanco y negro, pero sí Argentina, Juanpi decía, está buscando consolidar un nuevo marco de negocios, una nueva fase estructural que está empezando, que tiene riesgos. Vamos a cerrar, si querés, mi charla un poquito con eso. Pero entonces, antes de eso, trabajar en 3 dimensiones. Nosotros hablamos siempre de 3 dimensiones. La primera, entender tu marco competitivo. Y tiene que ver justamente con lo que vos decías, Federico. ¿Dónde estoy ubicado en esas 4 categorías? Que por supuesto es una clasificación arbitraria, pero ¿cómo me impacta a mí este nuevo marco macroeconómico? El marco competitivo, hay una simplificación muchas veces en el mundo empresario de, bueno, hay ganadores y perdedores, y la verdad hay muchísima más capilaridad dentro de esos conceptos. En todos los lugares, en todos los sectores hay oportunidades, pero no hay ninguna duda que todos, absolutamente todos los marcos competitivos de cada uno de los sectores, aún los que simplificando nuevamente se consideran ganadores, están en mucha disrupción. Es un momento en Argentina, en ese sentido, de decisiones importantes, de decisiones de crecer, de decisiones de expandir, de decisiones de salir, que son decisiones a veces muy difíciles de tomar, de algunos mercados. Entonces, entender la estructura del mercado y tu marco competitivo es el primer gran factor, y es lo que siempre les decimos a nuestros clientes. Estamos en un momento muy especial, miremos cómo se están moviendo. Va a haber, Juanpi lo decía, nuevos jugadores, nuevos productos, nuevas ofertas de valor. Va a haber muchos jugadores que no están pudiendo trabajar en este nuevo contexto. Hay mucho distrés financiero en muchas empresas argentinas, es un síntoma de eso. Entonces, de nuevo, sacarle una foto al marco competitivo y entenderlo bien, número 1. Número 2, a partir de ahí, entender tu modelo de negocio o ajustes al actual modelo de negocio. Modelo de negocio entendido como tu relación con tus stakeholders, lo que consideras como tus principales actividades o activos en presentar tu propuesta de valor, quiénes son tus principales segmentos de clientes y tu estrategia go-to-market, cada uno de los componentes de tu modelo de negocio para al final del día, entendiendo propuesta de valor como lo que ofreces y a quién se lo ofreces en términos de productos o servicios, hay que revisar. Yo diría que me sorprendería muchísimo, no conozco ningún caso de una empresa que hace 3 años tenía una propuesta de valor con tales o cuales drivers en términos de modelo de negocio, en qué sos diferente, en qué sos mejor, que hoy sean los mismos. El marco competitivo justamente cambió tanto que cómo vos llegás a ese mercado y qué es lo que tenés que ofrecer en ese mercado, seguro que tiene muchas implicancias y variaciones y no son en muchos casos en el margen. Juanpi decía hoy algunas de esos sectores, de esas categorías que empiezan a comercializar y hacerse mucho más fuertes ahí que producir. El costo argentino que cambia y que se modifica, estar más cerca de determinado tipo de clientes, ajustar tu segmento de clientes, ajustar cómo ofrecer, integrarte más en la cadena, decisiones de negocios que siempre, en cualquier contexto, son importantes y necesarias, pero que en este contexto de tanta disrupción merecen realmente un análisis exhaustivo. Entonces, entender tu marco competitivo, revisar entonces tu modelo de negocios
Y número 3, y para que ese modelo de negocio sea posible, mirar tus capacidades internas. Porque si sabes producir y sabes menos comercializar, pero hoy tenés que mejorar tu capacidad de importar, tenés que aprender nuevas cosas. Entonces, en términos como personas, en capacidades de financiamiento, las políticas y las estrategias financieras de la Argentina cambiaron radicalmente a partir de ese cambio en la macroeconomía y en la nominalidad de la economía. Tu capacidad de inversión, de innovación y las inversiones en tecnología, además del momento global en el que vivimos, tu capacidad para leer y entender esa geopolítica, tu capacidad de M&A y de compra y venta de compañías como algo orgánico y estructural y no algo esporádico, tu capacidad de hacer acuerdos comerciales o acuerdos con tus stakeholders como algo orgánico y no esporádico, porque son herramientas para ese nuevo modelo de negocios, en ese nuevo marco competitivo que tenés que aprender y que tienen que ser estructuradas. Resumiendo, 3 dimensiones: marco de negocio, modelo de negocios, entonces, para jugar en ese nuevo juego, y qué capacidades internas que tenés que tener. Y cierro con esto, Federico. Juanpi lo describió claramente. Entramos en una nueva fase, pero Argentina es muy pendular, círculo vicioso, dijo él. Somos un mercado muy volátil. Para compañías en Brasil creemos que eso es una enorme oportunidad. No somos tan distintos, pero hay una palabra que debe primar en esa definición de las estrategias empresariales, que es flexibilidad. Es difícil porque hay siempre un trade-off entre temas más estructurales y temas más flexibles, pero la verdad que la flexibilidad debe primar todo lo que sea posible en las estrategias. Entramos en una época de equilibrio fiscal como parámetro, y resumiendo un poco lo que decía Juanpi del contexto, como parámetro de este nuevo gobierno, pero hasta hace 2 años o 3 hablábamos de ante cada necesidad más Estado. Entramos en una política monetaria mucho más cuidada y de no emisión, pero hasta hace 2 años o 3 decíamos la emisión no genera inflación. Hablamos de un marco competitivo mucho más abierto, pero hasta hace 2 años o 3 decíamos vivir con lo nuestro. ¿Qué significa eso? Significa un nuevo marco de negocios sin dudas, pero donde tiene que primar la flexibilidad. Y eso, ¿cómo se traduce en una estrategia empresaria? Siempre es caso a caso. Pero modelo asset light, muchas relaciones y joint ventures y relaciones con alianzas, inversiones donde realmente uno quirúrgicamente haya analizado, trabajo sobre las personas, que siempre en cualquier contexto es el driver de diferenciación junto con la capacidad de innovar. En definitiva, cerrando, creemos que estamos viviendo una época muy especial, un marco de los negocios nuevo, con enormes oportunidades, donde está habiendo mucho sufrimiento, muchas compañías que no están pudiendo jugar ese nuevo juego, que obviamente es parte de las oportunidades, y donde la estrategia, con la palabra flexibilidad lo más posible, debe primar. Gonzalo, muy claro nuevamente. Estamos tanto en la macro como en el análisis estratégico que nos presentaron para aquellos que tenemos algunos años de vida y acompañando la realidad argentina, y tal vez tomando palabras de impacto que los políticos dicen, parecería ser que estamos en una mudanza de época, en una mudanza hasta casi cultural, que no significa que de aquí a un tiempo podamos estar en la época anterior y en la cultura anterior. Eso es lo que a través de la necesidad de ser flexible, Gonzalo, nos está transmitiendo ese mensaje. Y recordemos que tanto la economía argentina y también la economía brasilera fueron economías muy cerradas, muy domésticas, por motivos tal vez diferentes. Brasil porque tiene un mercado inmenso interno, Argentina por la cultura, por lo que sea. Pero independientemente de los porqués, el hecho es que las economías de los dos países fueron siempre bastante domésticas, bastante cerradas. Y a pesar que el mundo discute la globalización y esas cosas que escuchamos ahora, esas economías tan cerradas, tan domésticas, no parecen ser sustentables
en el momento actual. Entonces se agrega un desafío adicional, que es ese desafío de mudanza de época. Y la mudanza de época me parece que es una mudanza de mindset de los líderes. Y ahí, comenzando con las preguntas, ¿no? Toda esta larga introducción, disculpa, es por algunas preguntas, ¿no? Y ahí tal vez, Juan Pablo, si lo podés ver desde el punto de vista macro y Gonzalo desde el punto de vista más estratégico, mirando a las personas. ¿Cómo ven ustedes las estructuras de liderazgo en Argentina? Las políticas en todos los niveles, los sindicatos, los empresarios. ¿Cómo ven ustedes la capacidad de la lideranza de reconocer esta nueva realidad, de implementar, de avanzar en todo esto? Y si eso es o si eso puede ser un riesgo muy grande o una barrera muy grande para esta nueva época que se inicia o que se está iniciando en Argentina. ¿Cómo ves eso, Juan Pablo, en el macro, y ahí Gonza un poco más en el micro? Dale, arranco yo, Gonza, y después completar. A ver, creo que todos los jugadores, todos los stakeholders están choqueados. Me parece que hay una suerte en esta mudanza de época de la que hablás vos, Federico. Creo que todos están como recomponiéndose y tratando de entender qué está pasando. El presidente Milei es un outsider de la política, un outsider de todo, y llegó, ganó, hizo cosas que nadie pensaba que se podían hacer. Estamos hablando de una reforma laboral en Argentina, y los sindicatos más tradicionales de Argentina no han emitido demasiada opinión en contra de eso. Incluso algunos gobernadores peronistas, de la oposición, creo que todos saben quién es un gobernador peronista en Argentina, de los que nos están escuchando, pero aclaro, de la oposición, también han dicho que hay que ir contra la modernización, hay que ir a favor de la modernización de las leyes laborales. Sí, creo que esa mudanza de época está agarrando a muchos jugadores en offside, y no saben bien dónde acomodarse. Y la elección fue un golpe de efecto muy a favor en eso del gobierno, porque si la elección no hubiera sido positiva, seguramente todos aquellos que quieren volver al pasado y discutir esas normas hubieran tenido más fuerza. Y hoy creo que quedaron en offside y fuera de foco. Entonces, hoy, por eso digo, creo que se abre un espacio inédito para que el gobierno pueda, yo en eso, personalmente, pero más, creo que también somos más escépticos en que las reformas de diciembre no van a ser el cambio fundacional, van a ser lo importante es que van a ser el inicio de un proceso de reformas que Argentina necesita, y eso es fundamental. Sí, construyendo sobre eso, vemos en el empresariado, te diría un 50-50. Hay mucha toma de conciencia, proceso de toma de conciencia, todavía hay mucha incertidumbre sobre el cómo, que es lógico, porque además no es ir de acá a acá, es estoy acá, este es mi modelo de negocio y tengo un montón de opciones. Por eso lo importante de esa análisis quirúrgico que hablábamos más temprano, porque no es obvio hacia dónde me tengo que mover. Lo que capaz es obvio es que el status quo no es una opción, y ahí todavía hay un poco de resistencia y de lucha en algunos sectores empresariales, y creo que más en algunos otros sectores de la política o sindicatos, como mencionaba Juanpi recién. Pero por otro lado, yo diría que independientemente del péndulo argentino, y por eso que tanto daño creo que nos ha hecho en nuestra historia, y por eso lo importante de mantener la flexibilidad en lo que sea posible, pero sí que estamos en un marco geopolítico nuevo, y donde también es súper volátil, puede ser un poco pendular, pero donde sin dudas hay un cambio muy grande, y surfear esa ola y acomodarse a esa nueva contexto geopolítico es una enorme oportunidad también. Entonces, no es que si hubiera algún tipo de resistencia
esto igual no va a cambiar o va a volver a un lugar como anterior. Eso creemos realmente que no va a pasar, pero los escenarios sobre hacia dónde se van a mover los jugadores, las fichas, los sectores, está en construcción. Creemos, si querés, desde el 50 más optimista, hay mucho empresario cambiando y ajustando las estrategias de sus empresas. Se está en ese proceso. La realidad se impuso en muchos casos. Como te decía, hay varias compañías, y esto por supuesto es caso a caso, pero hay varias compañías con distrés financiero, hay sectores bastante apalancados, etc. Pero la verdad que lo resumiría en el proceso de cambio, algunos más rápidos, otros resistiendo más, etc. Como siempre en estos procesos, quienes muevan más rápido van a tener una ventaja competitiva. Juan Pablo, dos preguntas, algo ya lo tocaste, pero nos piden si podemos ampliar y profundizar un poco más los temas que ya fueron tocados por ti. La primera es en relación a las restricciones cambiarias, nuestro famoso cepo. Tú dijiste que esto está en cartera. La pregunta aquí es si existe alguna percepción por parte de ustedes de cuándo podríamos estar en un esquema más flexible, ¿no? ¿Cuándo y cómo, ¿no? Obviamente es difícil estimar las fechas, pero esa es la pregunta, ¿no? De cuánto tiempo estamos hablando. Y aprovecho para enmendar una segunda pregunta, que también la tocaste recientemente, pero la pregunta aquí es, efectivamente, los gremios, que tradicionalmente todavía tenemos tal vez una imagen de los gremios muy combativos aquí, de los gremios argentinos, los sindicatos muy combativos, tal vez una imagen de la vieja CGT y otros tantos, si efectivamente los gremios, y estamos pasando por renovaciones de autoridades en estos días allá en Argentina, si no van a tener el poder de complicar, de impedir. Entonces, la temporalidad del cepo y si efectivamente los sindicatos no van a poner palos significativos en la rueda, como decimos acá. A ver, respecto del cepo, creemos que el timing del cepo va a estar muy vinculado a una Argentina que pueda volver a los mercados internacionales de deuda. Por lo cual, si tuviera que arriesgar, porque en Argentina es arriesgar, pero una opinión, creo que en enero deberíamos tener alguna noticia, porque en enero Argentina, el sector público nacional tiene que cubrir un vencimiento de 4.300 millones de dólares, y creo que ese va a ser el momento donde vamos a enterarnos de ese roleo. Quizás puede ser antes, y creo que la manera en que se va a levantar esas restricciones cambiarias va a ser con un plan de levantamiento, no va a ser de un día para el otro. Nos imaginamos algo parecido a lo que hizo Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central en diciembre del 2015 con el gobierno de la administración de Macri. Es decir, poder decirle a las empresas, es un periodo de 12 a 18 meses en el que van a pasar estas cosas y vas a poder acceder de esta manera. Por lo que nosotros hablamos con nuestros clientes que tienen que darse vuelta y contarle eso a las casas matrices internacionales, creo que eso alcanzaría. Hoy lo que necesita la casa matriz es entender cómo y cuándo y que sea creíble y ejecutable, ¿no? No necesita, obviamente, cuanto antes mejor, pero no necesita que sea instantáneo. Necesita un plan. Creo que vamos a ir por ese camino. Y para las empresas locales es más fácil porque el accionista está sentado más cerca y entiende mucho mejor ese juego. Nadie se lo tiene que explicar. Respecto de los sindicatos, creo que los sindicatos hoy están en un shock y están en un lugar, voy a citar, hay una encuesta que se hace en Argentina de la imagen de los grandes stakeholders, justicia, prensa, sindicatos, empresariado, ¿no? Grandes conjuntos de ONGs, etc., universidades. Y los sindicatos aparecen, si no recuerdo mal, último o anteúltimo, ¿no? Entonces, claro, desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que esa imagen, y un dato que creo que no es menor para Argentina, en Argentina el único empleo que creció en los últimos 15 años fue el empleo informal.
Con lo cual, los sindicatos también han perdido tracción entre el mercado de trabajo. Ya representan el 50% del mercado. Y muchas de ese 50% del mercado, entiendo que la mitad, si no recuerdo mal los números, no están sindicalizados. Es decir, hoy los sindicatos representan un cuarto del mercado de trabajo argentino. Entonces, entre la falta de buena imagen y lo que pueden traccionar, creo que ha perdido mucho. Si a eso le sumamos un contexto que los ha puesto en offside, creo que no tienen esa capacidad de daño que todos tenemos en la cabeza por los que ya tenemos algunas canas, ¿no? Me parece que por ahí viene la respuesta. Excelente, excelente. Gonzalo, aparece acá una pregunta que es la siguiente. Hemos visto en los últimos tiempos algunas empresas internacionales que salieron de Argentina. Algunas fueron compradas por empresarios argentinos, otras fueron desmanchadas, como decimos acá, y otras cerraron sus operaciones, ¿no? La pregunta es, escuchándote, ¿qué le pasó a esas empresas? ¿Por qué esas empresas tuvieron que tomar esas decisiones? Y obviamente la respuesta tiene que ser genérica y tal vez especulativa. ¿Qué es lo que qué ejemplos nos trae? Estoy tratando de traducir acá, de lo que no deberíamos pensar en hacer a partir de esas experiencias, no diría negativas, pero esas experiencias que están en contra del camino que estamos proponiendo de aquí para frente. No sé si se entendió la pregunta, Gonzalo. Se entendió y está muy buena la pregunta. La respuesta va a ser un poco genérica porque siempre es caso a caso, no va a ser tan especulativa, porque la verdad que charlamos con muchos de ellos y con muchos jugadores y hemos estado involucrados en algunos casos. Yo creo, en primer lugar, para contextualizar, siempre es caso a caso. O sea, puede haber y hay casos que los menos, para ser franco, pero hay casos que no tienen tanto que ver con la Argentina. Tienen que ver con estrategias globales de un mundo también muy convulsionado. Entonces, es eso como primer marco muy genérico. Dicho eso, y por supuesto, sí hay mucho que tiene que ver con la Argentina, pero yo diría, para ser un poco más justo, si querés, con el análisis, no tiene tanto que ver con el momento actual. Muchas de las empresas que han salido estos últimos 2 años es porque justamente ante la mejora todavía incipiente de un marco competitivo y la expectativa de aún mejora, y entonces el comienzo de algún tipo de actividad de M&A todavía incipiente, han encontrado la oportunidad para salir en decisiones que en muchos casos tenían que ver con procesos anteriores. Porque como bien sabes, el M&A es un negocio y un ejercicio de ventanas de oportunidad que tiene que ver justamente con esos marcos. Yo siempre digo un poco en broma y mucho en serio, en Argentina es lo mismo, pero de ventanita, porque nuestra volatilidad es tanta que los momentos son pocos, y me parece que tuvo que ver con eso. Ahora, dicho eso, y para ir al core de la pregunta que me haces, ¿por qué? Y por qué si algunos salen, es verdad, algunos pocos cierran, pero varios venden, algunos compran. Yo diría que Argentina, aún en esas épocas de mucha volatilidad y mucho más si este nuevo marco de negocios empieza a formarse y mucho más en las buenísimas oportunidades en el contexto global que las empresas con base en Argentina o que tengan inversiones en Argentina pueden ser parte de un lindo portafolio, puede ser. Ha sido muy volátil, pero ha representado muy buenas oportunidades de negocios. Por lo menos con 2 componentes de varios otros. Uno, una mirada a largo plazo. No hay que venir a Argentina pensando, sí va a generar muchas posibilidades de arbitraje, pero o jugás en el mercado financiero o jugás una estrategia en la economía real, y eso requiere de una mirada de largo plazo y requiere también de un entendimiento del contexto muy acabado, muy estructural, llamémosle muy local. Y en eso
para ser franco, e independientemente que también ha habido empresas brasileñas que han salido en este último tiempo, para empresas, por supuesto, argentinas, pero latinoamericanas, eso es una ventaja competitiva. Porque la verdad que en contextos tan complejos y si querés, tan fuera de la norma o no copiados exactamente a la norma de lo internacional, con tantos vericuetos, con tantas necesidades de entendimiento local, la verdad que ser más cercano en la cultura o, como hablábamos hoy, tener buenos partners y buenas... Por eso es tan importante el modelo de negocios. ¿Con quién te vas a asociar? ¿Para hacer qué? Asociarse significa muchísimas cosas. Desde ser socio de una acción y de una empresa, hasta tener joint ventures comerciales, hasta tener de cliente o asociado a tu cadena de valor, un montón de formatos. Entonces, yo creo, de nuevo, número uno, no es por este momento, más bien este momento representa oportunidades para salir, siempre de nuevo tratando de generalizar. Número dos, siendo empresa local o entendiendo bien la cultura local y las empresas brasileras, nuestra cultura es prácticamente la misma, es un momento de oportunidades, es realmente un momento de oportunidades para tomar esos espacios de esas empresas que por diversas decisiones están decidiendo salir. Hoy hay más empresas, ya se está cambiando además, todavía hay empresas saliendo, pero hay muchas empresas y muchas empresas internacionales analizando Argentina, haciendo pequeñas inversiones en Argentina, algunas empresas, no diría muchas, haciendo más que pequeñas inversiones en Argentina. Es siempre un mix. Excelente. Aprovecho para resaltar 2 o 3 mensajes, Gonzalo, que pasaste, que están muy alineados con lo que discutimos bastante aquí en la Cámara, ¿no? Esa lectura no tan oportunística. Muchas veces nosotros vemos que el empresariado, muchas veces no, pero algunas veces se ven que en realidad las decisiones son tomadas a partir de una relación de cambio, ¿no? Si el dólar está barato, si el dólar está caro. Entonces, tener una visión un poco más de largo plazo. Y si es oportunística, es mercado financiero, es especulación, no es especulación, es mercado financiero, ¿no? Entonces, para hacer una inversión oportunística, mejor hacerla a través del mercado de capitales. Pero correcto. Para estar en la economía real hay que estar en el largo plazo. Y otra cosa también que destacás y que me parece que es una gran oportunidad y que no está muy bien explorada, es lo que nosotros siempre desde la Cámara trabajamos en la integración de las cadenas productivas, mucho más efectivas, ¿no? Vemos y continuamos viendo una oportunidad muy grande que con esta nueva Argentina, con estas nuevas oportunidades que se produzcan, ustedes están describiendo con mucha propiedad en Argentina, las cadenas productivas comiencen a integrarse un poco más. Lamentablemente son pocas las cadenas productivas industriales integradas, y no son decisiones locales, tal vez son decisiones de Detroit o de Alemania, ¿no? Entonces, trabajar un poco más ese concepto de integrar las cadenas productivas. Y esa es otra pregunta que aparece aquí, ¿no? ¿Cómo ustedes están viendo en la macro y en la micro esas efectivas posibilidades de esa integración más estratégica, más conceptual, más, una vez más, palabra brasileña, más abrangente, ¿no? Como ustedes dicen, como Gonzalo dice con mucha propiedad, somos muy parecidos, los países son parecidos, pero esta pregunta me lleva a una reflexión. Creo que tenemos una oportunidad enorme de estar más integrados, más lógicamente integrados, más estructuralmente integrados, sea con la energía, sea con los combustibles, sea con la industria, sea con los servicios, sea con el turismo, sea con la educación, ¿no? No tenemos programas integrados de educación, no tenemos programas de turismo que abarquen los dos países de forma estructurada. ¿Cómo ven ustedes este nuevo momento y qué mensajes, tanto de la macro, de la micro, pueden transmitir sobre esa oportunidad de aumentar estructuralmente o comenzar a aumentar más estructuralmente esa integración amplia entre nuestras economías y yo diría más, entre nuestras sociedades, ¿no? Empiezo yo, Gonzalo, como venimos haciendo. Creo que una de las pocas
políticas de Estado que ha mantenido Argentina en los últimos muchos años ha sido el Mercosur. El Mercosur ha logrado una integración, si uno mira los números duros, una integración interindustrial en cadenas como químicos, como hay automotriz, hay varias cadenas que podríamos nombrar que se han integrado muy bien, pero como creo que lo dijiste muy bien, Federico, esa integración estuvo decidida en una oficina que no está ni en San Pablo ni en Buenos Aires. No se enojen los cariocas ni demás, pero me parece que esa integración se decidió en otro lugar, que vio las reglas del juego del Mercosur y dijo, bueno, entonces vamos a producir con una escala mayor en Brasil, porque Brasil, como dijiste al principio, tiene un tamaño de mercado enorme, casi un continente, y cosas más, sí, quizás más valor agregado, pero de escalas más chicas en Argentina, y con eso logramos escalas regionales para exportar no solamente entre Argentina y Brasil, sino también al resto de Sudamérica o Latinoamérica. Creo que ese modelo ha funcionado y en algunas ramas ha sido muy fuerte, pero sobre todo muy apalancado en empresas internacionales con una pata en cada lado. Si uno mira cuántos jugadores brasileños han jugado bien en Argentina, exitosos en Argentina, y cuántas empresas argentinas han sido exitosos en Brasil, son muy pocas. ¿Por qué? Porque creo que ninguno de los dos lados, nuestra sensación siempre cuando viajamos con Gonza o con alguno de nuestros socios, es que las oportunidades están, pero que no terminan de entender las empresas brasileñas cómo juegan en Argentina y las empresas argentinas cómo juegan en Brasil. Me parece que siempre es importante tener un partner local en ambos países y no se termina de entender cómo es ese market entry, pero ahí ya me estoy metiendo en temas más parecidos a los que va a hablar Gonza, me imagino, pero me parece que es eso, si uno mira los números duros de los sectores y demás, hay mucha integración industrial, pero como dijiste vos, Federico, decidida en otros lugares con pocos jugadores brasileños o argentinos poniendo una pata del otro lado. Y yo creo, construyendo sobre eso, si uno le saca una foto a la situación, porque la proyección, si querés, debería ser mucho más optimista, es que es un poquito de frustración de esa poca integración en relación a la enorme oportunidad. Y creo que tiene que ver un poco con lo que decía Juanpi recién. Yo creo que las empresas internacionales, linkeando si querés con lo que te decía hoy de las capacidades a construir para tener un nuevo modelo de negocio, las empresas internacionales tal vez están más acostumbradas a pensar sus estrategias con sentido de portafolio. Las empresas, tanto brasileñas como argentinas, nos ha costado más pensar, tener esa capacidad, es decir, yo soy, al final del día, una empresa es un portafolio de proyectos y una empresa internacional debería ser un portafolio de proyectos internacionales. Si uno pudiera pensarse así, las empresas brasileñas dejarían de mirar solo su mercado doméstico porque verían la enorme complementariedad y las empresas argentinas dejarían de defender ese status quo que muchas veces defendieron y mirar a Brasil como el hermano mayor inalcanzable y muchas veces en vez de ver cómo puedo penetrar ese mercado para tener otro negocio, ver cómo puedo tener un negocio de portafolio donde ese mercado es parte de mi negocio global. Creo que es parte de nuestra inmadurez, si querés, como sociedad y en ese caso empresaria, que es parte, no lo digo en tono negativo, sino de una evolución que estamos teniendo como sociedad. La verdad que los empresarios brasileños que han decidido jugar internacionalmente son first class, sin ningún tipo de duda, y hay muchas empresas brasileñas y también algunas argentinas que cuando se deciden a competir globalmente son first class y son jugadores globales. Bueno, hay que tomar esa decisión y eso es un cambio de mindset, como creo que vos, Federico, decías hoy. Es entender y volviendo a la pregunta de recién, mira, se me ocurre esta reflexión, cuando me decías, ¿qué puede funcionar mal? Si venís a cualquier mercado, en este caso a la Argentina, a hacer un negocio oportunístico y que no linkea con tu portafolio, y tal vez eso puede funcionar mal.
si te entendés cada vez más como una empresa regional global, entonces creo que Argentina y Brasil es casi un no-brainer, ¿no? O sea, es obvio que somos enormemente complementarios. Después siempre hay caso a caso, pero es obvio que somos enormemente complementarios desde una matriz energética que debía estar muchísimo más integrada hasta un montón de situaciones de negocios puntuales. Creo que esa sería la invitación y tal vez una reflexión final. No pensar como otro negocio, sino como parte del mismo. La complementariedad es caso a caso, pero es total. Excelente. Y tal vez ahí, para que esto no fique restricto a los grandes players, este concepto me parece que se aplica a todos, sin duda, independientemente del tamaño. Sin duda. Hasta porque un gran player de energía precisa un número inmenso de servicios que los pequeños y medianos players están proveyendo a esos grandes players. Entonces, pero déjame interrumpirte, Federico, porque creo que diste en el clavo y está espectacular. Un player que no es un gran player en Brasil, es lógico, si piensa en su negocio como una unidad, que piense en Brasil, que es un mercado enorme. Un player que no es un gran player en Argentina, y gran player en tamaño, pero eso está muy relacionado con capacidades, es lógico que no quiera ir a Brasil, que es mucho más complejo y más difícil y más grande. Pero si ese pequeño player, si ese player, aún empresas medianas y chicas, se entiende como una complementariedad de su propio modelo de negocios, entonces va a ver cómo va a funcionar muy diferente. Comparto totalmente. Excelente. Y la buena noticia aquí es que desde la Cámara estamos acompañando a muchos de estos, tal vez muy nichados en agrotech, en todo el mundo más de tecnología, que tal vez las barreras son menores y son cosas nuevas, que no tienen tanta historia, que contamina, pero existen buenos ejemplos de pequeños y medianos players que tienen esa mentalidad no tan oportunística y mirando las competencias y las capacitaciones de una forma integral. Estamos llegando más o menos al final de nuestro tiempo. Siempre nos quedan preguntas y nos quedan muchas ganas de continuar hablando, pero tenemos que honrar los compromisos de todos. Yo quería, antes de pasar la palabra final para ustedes, agradecerles nuevamente, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Sabemos, y desde la Cámara los acompañamos con las brillantes contribuciones y con las grandes contribuciones que están haciendo, tanto en el nivel macro como en el nivel de asesorar a compañías argentinas y brasileras y latinoamericanas en estas nuevas jornadas. Yo quedé muy feliz porque me llevo de esta hora de conversa con ustedes una lectura de oportunidades, sin dejar de reconocer los riesgos, sin dejar de reconocer la volatilidad. Me llevo mensajes claros de una estabilidad macro que se va a ir consolidando y que vamos a tener algunos indicios importantes en el corto plazo para confirmar si esa macro se contabiliza. No vamos a tener que esperar 10 años para ver si esto da o no da cierto, o en qué camino da cierto. Me llevo también el mensaje de Gonzalo que tenemos una nueva realidad, un nuevo modelo, nuevos modelos de negocio. Lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar al futuro, claramente, y que Argentina está pasando por esa mudanza de época o de cultura que no deja de traer muchas oportunidades para el empresariado, que realmente para pensar, mira para afuera y mira para adentro. No es necesariamente excluyente. No podemos mirar solo para adentro, no podemos mirar solo para afuera, y tenemos que reconocer que algunas de las cosas que nos trajeron hasta aquí, como dije, no nos llevan para el futuro. Muy agradecido por el tiempo de ustedes. Juan Pablo, Gonzalo, les paso las palabras para las palabras finales. Bueno, Federico, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad para conversar con ustedes. Creo que lo resumiste muy bien. En Argentina se está consolidando un nuevo marco de los negocios, que es la macro, pero también, como les decíamos, entender el costo argentino, entender la estructura de los mercados y entender qué parte del mundo nos va a ayudar, nos va a dar un mejor entendimiento de ese marco de los negocios para que después cada compañía pueda entender cuál es su oportunidad. Otra vez, muchas gracias y esperemos poder repetirla en algún momento pronto. Federico, muchas gracias a la Cámara, la verdad un gusto y un lujo que nos damos poder hablar con ustedes. Nada, si querés mi reflexión final tiene que ver con esto que decías, es un momento realmente de oportunidades, hay que ser quirúrgico, hay que pensar,
no es buscar la oportunidad como algo simple, pero está cambiando, el marco de negocios está cambiando, la integración entre ambos países y entre las empresas de ambos países tiene que ser muchísimo mayor. Es un momento para jugar, realmente es un momento para jugar, así que los invitamos a tener ese mindset y a jugar. Muchas gracias a todos por acompañar a este nuevo encuentro organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Brasilera aquí en São Paulo. Cuenten con la Cámara para jugar, cuenten con MAP para tener ideas relevantes para esta jugada y ojalá que de aquí a un tiempo, cuando Juan Pablo tomo tu comentario, nos vamos a volver a juntar en algunos meses. Ojalá que el panorama continúe tan lleno de oportunidades, una vez más con los riesgos propios de nuestros países, pero tan lleno de oportunidades como lo estamos viendo ahora. Muchas gracias a todos, espero que estén todos bien. Un abrazo. Un abrazo, gracias.